Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Soraya Quintana en su segmento Milagros en mi vida y pues hoy con una invitada especial como de costumbre, así que Soraya, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, saludos a todos los que nos escuchan desde cualquier parte del mundo. Estamos hoy desde Madrid, son las 11 de la noche y damos gracias por la vida, por este tiempo que van de año, que son 3 meses. Y hoy tenemos una invitada súper especial que ya es una invitada de casa, la hemos tenido en varias ocasiones porque siempre trae temas interesantes y hablamos de paz, hablamos de no a la venganza, no a la violencia y como es usual en Busco en Ti, en nuestra radio, queremos siempre llevar un mensaje que alimente, un mensaje nutritivo. Yo creo que estamos en unos tiempos donde es muy importante comunicarnos, eh, pero hablar cosas que de verdad nos podamos hacer un cambio en medio de la sociedad. Esa es la idea. Así que hoy tenemos a Teresa Álvarez Olías, escritora, es española, madrileña, además de que está hace pocos días ya cumplió años. La Sí, felicitamos. ¿Cómo estás, Tere? pues muy bien, muchas gracias por la felicitación y bueno, siempre es interesante cumplir años, aunque no sean pocos. No se te nota. Ah, Me has dicho, ay, se ve tan joven Tere, de verdad, porque es muy activa. Le digo Tere por cariño, porque es una persona que se ha ganado ese cariño, es una escritora excelente, además de buena amiga y así como lo refleja en sus libros, es una persona que comunica esa sensibilidad de poder pensar en lo que está sucediendo en la sociedad en el día de hoy, cómo dejar un legado, cómo dejar un mensaje. Eso es parte de lo que queremos en la radio Busco en Ti. Ustedes pueden buscar todos los programas, ya llevamos más de 3 años, cada lunes, igual cada día en la radio hay programación completa, muy diversa y con mensajes excelentes. Que buscas Busco en Ti en YouTube y vas a poder ver allí todos los mensajes que tenemos. Y queremos invitar a Teresa porque es una persona productiva. Tiene cientos de libros, yo sé que escritos allí en su computador que quiere sacarlos a la luz y eso es lo que debemos hacer. Muchas veces sí, una persona dice, yo algún día escribiré un libro, quiero escribir un libro, pero a veces no pasa de allí, se queda en la palabra, pero nosotros tenemos que accionar. Y Teresa Álvarez Olías ya lleva casi 10 libros, ¿verdad? En tu sí, haber que tienes, 10 libros que ha escrito con mucho éxito. Ha sido invitada a diferentes partes para ella hablar acerca de sus libros. Y ella es una de nuestras invitadas también en la revista de sí, Best Book Magazine y que es el tema que hemos hablado todos estos lunes y hemos estado entrevistando a diferentes escritores. El lunes pasado lo tuvimos desde Holanda al historiador Juan Colón. Y ahorita tenemos a Tere, ella tiene un artículo que habla sobre la paz. Y es muy lindo, me gusta esa frase que usa: el mejor camino para sobrevivir juntos es la paz. Pero de todo lo que ella escribe acá, todo es interesante, pero hay algo que tocó mucho cuando lo leía. Dice, lo voy a leer: la venganza, el uso de la violencia perpetúa la guerra y el desencuentro hasta el exterminio es una de esas partes. Como un frasco de perfume abierto, es imposible retornar el aroma al frasco. La sangre que ocasiona la violencia envenena
los sentidos y desencadena los peores instintos humanos. Cuanto más frenemos el ansia de venganza personal, mejor para la comunidad, mejor para nosotros mismos y para la seguridad en general. Y esto está, y es algo que está relacionado con la Biblia, porque la sangre ocasiona violencia y envenena la tierra, envenena al ser humano, y tanto que, como dice la Biblia, que Caín y Abel, la sangre de Abel clamaba, porque Caín mató a su propio hermano, y estamos viendo eso actualmente, una violencia tremenda, y tú tocas diferentes dimensiones de la paz dentro del artículo, así que se los recomendamos, pueden verlo por Amazon, por Flipbook, vamos a ver, en nuestras redes están los enlaces y está la revista también aquí en vivo. Y nos escriben y se las hacemos llegar. Y ella habla allí sobre, tocamos el tema de la paz porque estamos viviendo unos temas y unos tiempos terribles. Y no es casualidad, el día de hoy, 11 de marzo, se celebra un tiempo que fue muy difícil. Hoy 20 años, yo sé que lo viviste tú aquí en Madrid. Yo en ese tiempo ni pensaba remotamente vivir jamás en España, pero la historia de nosotros los inmigrantes, los venezolanos, pues nos hemos movido alrededor del mundo y para mí pensar en eso, yo tengo 8 años acá en Madrid y me imaginaba cada vez que voy, paso por Atocha y digo, ¿cómo sería esto? Cuéntame un poquito, aunque nos pareciera que nos saliésemos del tema, pero estamos hablando de no a la violencia. Eh, eh, ¿Cómo fue ese día que viviste hace 20 años? ¿Dónde estabas tú? ¿Qué pensó Tere acerca de eso? Es una fecha, quizá, no te lo había comentado nunca, Soraya, pero es una fecha definitiva en la historia de España y sobre todo de los madrileños. Era pronto por la mañana, mis hijas mayores ya habían salido de casa para el colegio, eh, eran adolescentes muy pequeñas, 12, 13 o 14 años, vamos, no pequeñas, pero todavía menores. Mi marido también había ido a trabajar Todavía. y mi hija pequeña tenía 8 años. Y yo la tenía, en ese momento yo tenía que despertarla y después irme a trabajar a un cibercafé donde estaba, que teníamos abierto. Y cuando yo siempre pongo la radio al levantarme y escuché que había en mi propia ciudad, no en, pues no lo sé, en un lugar asiático o lejos, tal, que siempre impresiona, pero que en la estación de Atocha, que tú bien conoces, muy Sí. cerquita, y también en otra estación anexa que se llama El Pozo y en otra que se llama Santa Eugenia, había Wow. habido distintas bombas y que no se sabía, pero parecía que había muertos y heridos y te lo estaban poniendo no demasiado real para que la gente no entrara en pánico, pero yo lo podía imaginar. Y mira, yo la sensación fue tan grande que yo en mi cocina caí de rodillas llorando, me acuerdo perfectamente porque no sabía Wow. actuar, digo, esto me está pasando a mí que como madrileña que vivimos en una ciudad donde, bueno, hubo sus guerras en su momento, pero llevábamos muchísimo tiempo de paz. Bueno, había habido una dictadura, mucho terrorismo también, 50 años de terrorismo de ETA, pero por lo que fuera, eso me sentó terriblemente mal, yo no sabía ni qué hacer. Entonces yo estuve allí como rezando y llorando y muy perdida. Y eso que a mí yo estaba muy lejos de esa estación y no conocía a nadie que fuera en ese momento porque yo vivo en el norte y esa estación está en el sur de la ciudad. Pero no pude reaccionar en mucho tiempo y luego ya decidí levantar a mi hija porque cómo le iba a tener en la cama, ya se levantó y yo no le dije nada, era demasiado pequeña, pero la llevé al colegio y yo era incapaz de hablarle y no sabía si tenía que dejarla en el colegio, llevarla a casa o explicarle. No Wow. pude contarle nada, la dejé en el colegio y la profesora ese día estuvieron enviando al cielo papeles blancos como simbolizando palomas, porque al menos la profesora tuvo esa ocurrencia o ese detalle
de enviar palomas de paz o como palomitas blancas, porque yo tampoco como profesora sabría qué hacer, si como madre tampoco, Claro. y explicar o no explicar, pero luego ya fui reaccionando y mi primera idea era ir a donar sangre, pero estaba todo cubierto, había muchísimas, yo soy donante de sangre y ya no me lo permitieron porque Sí. estaban saturados y unas filas muy grandes para poder donar. Y bueno, pues consternada, pasé una mañana muy difícil. En el ciber que yo tenía que abrir, apenas entró un cliente ese día, o sea, todo el mundo estaba sin saber qué hacer, sin saber si trabajar Claro. o cómo seguir. Y fue muy impresionante todos esos días, todos esos días. Además, esto ocurrió un jueves y el domingo había elecciones generales en España y yo era presidenta de una mesa electoral. Y bueno, también lo viví esas elecciones de una forma muy, muy fuerte y a las 12 de la mañana se me ocurrió pedir a los policías que estaban allí y a la junta electoral si podíamos hacer un minuto de silencio. Entonces me sorprendió que me dijeran, ¿y usted quién es para proponer eso? Porque claro, hay una serie de normas y esto del minuto de silencio no estaba incluido, pero sabes, también el reglamento dice que en las mesas electorales el presidente de la mesa es en ese momento como la autoridad, en ese Claro. momento de la votación. Entonces yo, escudándome en eso, lo propuse y dije, bueno, soy la presidenta de la mesa, si les parece bien hacer un minuto de silencio, vale, pero si esto va a ocasionar algún problema, ustedes sabrán. Lo consultaron y hicimos un minuto de silencio. Toda la votación paró, cada uno estaba en su fila y todos estuvimos allí, pues ese minuto rezando o llorando o acordándonos de las víctimas, no solamente de ese día, sino de todas las que ha habido en el mundo por terrorismo y pensando que, bueno, pues Dios lo permite, las cosas son así, pero es muy malo el terrorismo, es muy malo y al que le toca ser víctima o ser herido o familiar de una víctima, pues es horroroso y hay que luchar para que ese odio no se repita, porque además el terrorismo consiste en matar a alguna persona que no te ha hecho nada, que no conoces de nada y Ujú. llevar la venganza a seres completamente inocentes. Así que fue un día muy fuerte para mí y en un relato que se llama 11 de marzo, que creo que todavía no está publicado, yo me atreví muchos años después a hablar de cómo fue ese día, de lo que sentimos y prácticamente siempre lo quiero recordar, pero en este momento más todavía, sí. Y no lo tienes publicado, no, no, Creo que lo mira, vamos a, creo que lo vamos a publicar en el último yo te libro. voy a hacer publicarlo, Sí, ya sí, tengo tarea para sí, presionarte. sí. Wow, pues hay algo que nos pasa a los escritores que son muy sensibles en eso, ¿no? No, Mm, no sé si tú estás de acuerdo, todo el tiempo estamos en nuestra mente maquinando ideas, sí. ¿no? Maquinando, pensando cómo lo voy a escribir, diálogos, cómo escribo el libro. Yo ahorita fui a Holanda y digo, quiero escribir algo de lo que conocí esa cultura, ¿no? Que para mí me impresionó saber tan avanzado que está la eutanasia allí. Y yo Ajá, digo, "No, ¿cómo alguien puede desde luego. ir y decir, no, póngame una inyección y ya no quiero vivir más? O sea, y dije, voy a escribir como un libro sobre eso. Así que Sí, tenemos mucho que hacer, mucho que dar. Y yo quiero sí, invitar a todos los que nos escuchan a que si tienes una idea, si quieres escribir, hazlo. Acciona, no lo dejes allí guardado. Tenemos que dejar un legado y tenemos que aprender a poder transmitir y comunicar, ¿verdad? Porque no es solo guardarnos todas las cosas. Yo sé que para todo España y el mundo y para Madrid, cada vez que yo paso por Atocha y pienso, hay un monumento, hay varios, ¿no? Pero hay uno sí. en Alcalá de Henares, cuando yo llegué a este país, viví allí, cada vez que pasaba por allí, y decía, wow, esta gente, o sea, es increíble cómo a uno, el padre lo guarda a uno, ¿verdad? Porque uno puede haber estado en tal momento, en el momento incorrecto, en el lugar, ¿no? Y, y cuánta gente sufrió y todavía sufre, y hoy no quería pasar por alto este día que 11 de Muy bien. marzo, que fue un día
o sea, duro para España, que todavía se recuerda. Hoy estaban haciendo algunos actos célebres sobre eso. Y sé, yo dije, algo debe tener escrito acerca de esto, Es, porque ella claro es una que persona, una escritora sensible a todo lo que sucede en España. Y ahora queremos también hablar un poquito sobre tu libro que va a salir esta semana sí. para el próximo domingo, en donde es Ventana a la Luz. Sí, Y tú hablas allí sobre también algo que me gustó mucho, que lo quiero leer en tu contraportada, sobre como un pequeño sinopsis de lo que es el libro. Y dices que la paciencia, la resiliencia logran el éxito social, incluso el individual. El cuidado al otro conlleva el cuidado de uno mismo, de una misma, casi sí, siempre, a veces, siempre. Y me gusta mucho porque los temas que tocan son muy parecidos a los que yo pinto sobre bebé en el vientre, y eso me ha sorprendido mucho porque habla, por ello la maternidad con su manto estrellado de amor traspasa la mayoría de los relatos. O sea, ese libro de verdad que se los recomiendo porque eh, Teresa Álvarez Olís es una escritora que habla de esa sensibilidad social, toca temas que nos hacen pensar, nos ponen a reflexionar. Uno no queda igual después de que lee algún relato porque te quedas pensando la manera como ella lo analiza, lo escribe, es muy interesante. Y ese libro de Ventana a la Luz va a salir para este próximo domingo. Estamos ahí trabajando todos en ello. Y porque tengo la tarea, la hermosa tarea de ser la diseñadora de la portada y la contraportada, que eso para mí es un honor. Y de poder ver cómo nosotros podemos construir, podemos dejar un legado, es un legado interesante que Teresa Álvarez está dejando a España y enseñando a otros, porque algo cuando yo llegué aquí que me sorprendió mucho era ver libros muy vacíos, libros ujú, de terror, de miedo, de que no te dejen nada, como que la gente queda en un limbo. Y yo siempre hablaba, oye, debemos dejar un mensaje con cada cosa que escribamos, que hagamos, debemos ujú, dejar un mensaje, pero un mensaje constructivo, un mensaje bueno, un mensaje que edifique. Y cuando veo, todos estamos inmersos en las redes y estos son las redes, por eso nos podemos comunicar, pero necesitamos utilizarlas de una manera correcta. Yo veo jóvenes que duran, lo veo en las redes, en internet, que duran eh, horas y horas haciendo un vídeo, simplemente para mostrar una ropa, un sí, zapato, sí, modelaje, unas cosas que son vanidad. Y yo digo, sí, ¿cómo invertir tanto tiempo en la vida para algo que es efímero? Que sí, se cierto, va ya, supuestamente el próximo año esa moda ya no existe, eso es basura. Y el video pues se perdió porque no funciona. Entonces, eh, ¿en qué estamos construyendo, verdad? Nuestra vida, ¿qué estamos em, invirtiendo que el tiempo que se va no regresa? ¿Cómo podemos dejar un buen mensaje? ¿Cómo podemos dejar un buen legado? ¿Cómo podemos hablar de la vida? Y por cierto, estoy ahorita investigando porque quiero invitar a también una psicóloga que va a hablar, habla en contra del aborto de una manera muy bonita. Y he buscado a varias, pero no las he podido encontrar para entrevistarlas, ¿no? Pero, porque qué importante es hablar de la vida, de la maternidad, de las cosas que nos generan sí, salud, ¿verdad? Y no a la violencia. Entonces, este tema del día de hoy era eso, ese mensaje de no a la violencia. muy, La violencia puede hacer un daño terrible, ¿verdad? Como lo hizo sí, hace 20 años atrás, dejar marcas en las personas, en las familias, odios allí. Y lo triste es que a veces no se sabe quién fue quien lo hizo, o de pronto los que lo hicieron están
por allí sí, libres y otros sufrieron las consecuencias. sí, cierto. Dime A ver, algo. sí. No, te quería comentar sobre esto que has dicho, ¿no? Que escribí sobre la paz. Es que yo creo, es que la paz en el mundo tiene eso mucho que ver con la paz en nuestro entorno. Yo no soy una Ujú, persona irascible, pero como cualquier otra, si me provocan y pues si me insultan, si me pisotean, entonces eso te va generando como una angustia y un deseo y una consideración de que es injusto eso y a lo mejor te lo vas callando y otro día ocurre lo mismo, con lo cual eso genera no voy a decir odio, pero sí un deseo de devolver eso en plan vengativo. Y ujú, una vez que además empiezas, ya a lo mejor no quieres un poco de venganza, sino lo imagino la venganza total. Así que yo creo que es muy humano y que hay que detener esa ira, esa sensación de venganza en el otro, porque a lo mejor las injusticias de la vida, una aquí y otra allá, que han ocurrido por distintos motivos y épocas y momentos y por distintas personas, al final puede desencadenar en tu mente, en tu corazón, que quieras vengarte en una persona que no tiene la culpa o que tiene una mínima culpa, pero tú le devuelves todo lo que tiene. Y una vez que se destapa el, el, el frasco ese de las esencias, puede salir todo. Y creo que no me ha pasado eso nunca, porque yo estoy muy aleccionada en la contención, pero quizá personas que no han tenido una infancia con algo de disciplina, no sé, porque les han mimado mucho, les han consentido mucho por su carácter o lo que sea, se dejan llevar de la ira y de la venganza y puede desencadenar algo mucho, mucho mayor de lo que sería, digamos, una cosa por la otra. La injusticia puede desencadenar algo horroroso y hay que saberse contener, porque los demás tampoco tienen la culpa de todas nuestras frustraciones, ¿no? No podemos acusar a todos los hombres de un hombre que se portó mal con nosotras o de una mujer. Y por eso creo que hay que tener muchísimo cuidado y que la paz en el mundo tiene que ver con nuestra paz alrededor. Si no somos capaces de mantener una paz, una tranquilidad, ¿cómo podemos esperar del mundo entero? Además, que vivimos en una época de militarización total, ¿no? Parece que hay armas nucleares, tal. Tenemos que evitar que eso ocurra, pero sobre todo en nuestro entorno, no odiar, no vengarnos de otros y soportarnos, porque a lo mejor nuestro compañero de trabajo, nuestro vecino de escalera, nuestro familiar, nuestra pareja, pues tiene sus problemas y sus defectos, pero ¿y los nuestros? También nos soportan los demás, nuestras claro. manías, ¿no? Y tenemos todos que contenernos un poco para vivir en paz. Y solo de esa manera, a una escala muy, muy familiar, en paz, podemos pretender un mundo en paz, pero lo contrario, no podemos esperar de los otros algo que nosotros no conseguimos. Sí, cuando utilizamos varias directrices en nuestra vida, podemos permitirnos vivir un poco mejor, ¿no? Lo que tocabas es muy interesante porque a veces nosotros tenemos allí una frase que dice que no me toquen las teclas, ¿no? Como que, oye, no me toques aquí porque Sí, me ese punto. altero. Y no puede ser así. Tenemos como que analizar, pensar, tratar de ponerme en el puesto de la otra persona, aprender a resolver conflictos. Yo estuve en un Sí, curso que se llama cómo resolver conflictos, ¿no? Siempre puede haber una parte en que se equilibra, que se equilibre y que ayude a ambas partes y buscar soluciones que sean, que nos lleven al equilibrio y que se pueda ayudar a ambas partes, pero nosotros queremos ganar. Vamos como en ese sentido del ganar, la discusión la tengo que ganar y a ver quién grita un poco más o quién tiene la razón. Entonces a veces hay que decir, bueno, está bien, tú quieres tener la razón, te la entrego y allí, pero sí, buscar soluciones es importante. Y buscar la paz y como decías, y
y lo explicas muy bien en el artículo, así que se los recomiendo, me ha encantado muchísimo esto, el de leerlo en Facebook, porque explicas de cómo nosotros eh, poder tratar de entender y ver que necesitamos buscar la paz alrededor. Cuando busco la paz con el vecino, busco la paz con mi pareja, la paz con los que viven conmigo, con los hijos, con los más cercanos, puedo aprender, es la primera lección para poder Sí. también buscar la paz con los demás, ¿no? Y qué importante es eso dentro de nuestra sociedad. Estamos viviendo unos tiempos tremendos de, como lo decías, de armas, donde la gente busca la venganza de la manera que sea, es tremendo. Y lo hemos tocado anteriormente también en otros programas, como nosotros eh, poder en- reconocer cuando alguna persona es tóxica y saber qué hacer ante esa situación o también nosotros reconocer qué falla tenemos en nosotros mismos, ¿no? Así que es un tema súper interesante, muy largo para tocarlo y poder buscar allí soluciones no nos alcanzaría solo 30 minutos. Y ya nos quedan 2 minutitos de programa, pero quisiera que pudieras hablar sobre darte gracias primeramente porque siempre estás dispuesta para darnos un mensaje y que de verdad que enriquecen esos mensajes porque eres una persona muy transparente en las cosas que hablas y sensible ante una situación, ¿no? Eh, como hablabas de este 11 de marzo hace 20 años, que es lo que sucedió aquí en España. Yo he aprendido a amar este país y ahora como española y como que vine a heredar la tierra de mis antepasados, de mi bisabuela, he aprendido a amar este país y veo que necesitamos conversar, necesitamos aprender a amarnos unos a otros, a poder dialogar, es muy, muy importante. Entonces quería que este minutito puedas hablar sobre tu libro, invites a las personas para que en Amazon puedan encontrar tus libros y sobre el libro Ventana a la Luz que Sí, viene para el próximo domingo. Así que quisiera que pudieras invitarme y ya perfecto. despedirnos. Pues muchas gracias, Soraya, porque tú tienes mucho que ver en la edición de este libro. Yo lo escribo, pero digamos que tú lo maquetas, lo presentas y lo lanzamos al mundo. Ventana a la Luz es el tercer libro de la colección Ventana y voy incluyendo en estos libros, todavía me quedan algunos para otro libro, bastantes relatos. Aquí vienen 9 relatos en los que, bueno, la maternidad está muy presente. No sé, de alguna forma, unas veces es una muchacha joven, otras es una madre mayor, otras es una que quiere serlo, en otras una que acaba de tener 2 bebés, un niño y una niña, y va imaginando cómo será la vida de cada uno de ellos. Hay uno muy importante también hablando del COVID, que fue algo que marcó también la Sí, vida de la humanidad entera, el COVID-19 en el tremendo. 2020, digamos, muchísimo más impactante todavía que el 11M, que eso fue horroroso, Sí, pero es que el sí, COVID-19 se llevó 5 millones de vidas bueno, revolucionó toda la Tierra. En estos relatos también total. hablo de la violencia de género, que no la conseguimos erradicar, también incluso de la integración de los gitanos. Es una etnia muy importante en Europa. En América Sí, creo que no, ni en otros países, no, no tanto. pero, pero en Europa sí es una etnia que siempre va rodando, siempre va migrando en el sentido de que va de un país, ningún país se asienta, también porque los países ahora tienen dueño y parece que siempre los excluía, pero llevamos como 30 o 40 años que en España ha habido una política de integración de los gitanos importante y yo estoy a Habla favor de sobre eso. hablo Excelente. de ello. Bueno, porque Ok. tuve alguna experiencia muy importante con algunos gitanos cercanos a Oh, maravilloso.
Sí, una experiencia. Quiero tener ese libro en manos, así que ya saben, Es ya te largo ese tengo relato que... que te había dicho, pero sí, es bonito. En esa integración que, bueno, hablo también de lo que trabajan, pero me gusta ver a los gitanos ahora cómo han ido mejorando, cómo van a la escuela. Cuando yo tuve a mi hija, la pequeña, había también una gitana que dio a luz un bebé y se llenó la habitación de sus familiares, porque ellos van siempre, ¿verdad? Con mucha familia alrededor, pero bueno, fue muy bonito y me gusta que estén en la misma habitación de hospital que estoy yo, que vayan al mismo colegio al que van mis hijas, Ah, que los bueno, Tere, pero empiecen. no nos puedes contar toda la No, historia para claro, que la no, gente no, no, compre el libro. no, luego, además de que ahí es una ficción, es algo distinto lo que allí ocurre, pero bueno, tiene mucho Sí. que ver No, esa tú influencia. sabes que bromeo, ya me conoces, sino que no puedo extenderme y ya no, Claro, Jorge nos va a hacer, no me va a hacer señales así, vale, pero te invitaré porque quiero que sigamos conversando, son temas muy claro, interesantes y además que está ya, voy a empezar a empujarte quiero leer este relato del 11 de marzo, yo sé que va a ser interesante a todos los que nos escuchan, así que bueno. Ya nos tenemos que despedir. Gracias, muy Tere, por bien. estar con Gracias nosotros. a ti. Gracias. Ya saben que en Amazon pueden conseguir sus libros y para este domingo hay un lanzamiento de Ventana a la Luz. En nuestras redes los pueden encontrar. Y también el Congreso 13 y 14 de abril en Bucaramanga, el Congreso de Busco en Ti, de la radio online Busco en Ti. Así que Jorge y todas en las redes, en la radio, lo tenemos la información. Gracias por estar con nosotros. Ya nos tenemos que despedir porque el tiempo así en las redes Más es gracias. rápido. Y besitos, gracias Gracias. Tere por estar con nosotros y besos a todos los que nos escuchan y nos vemos el próximo lunes. Gracias a ti y a Un todos. abrazo. Adiós. Hasta luego. Abrazos. Adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.